Desde el Centro de Asesoría Psicológica y Salud les damos la bienvenida al evento Diálogos para la Salud en clave de formación integral, el cual tiene como objetivo favorecer reflexiones y acciones para los miembros de la comunidad educativa javeriana frente al cuidado de la salud desde una perspectiva de formación integral en el contexto educativo. El día de hoy inauguramos este evento con el tema Salud Mental desde distintas miradas y perspectivas, para el cual tendremos 3 invitados que nos compartirán desde sus experticias reflexiones alrededor del tema de la salud mental en el contexto y realidad que estamos viviendo actualmente. Agradecemos a los invitados su disposición para compartir sus reflexiones frente a este tema, que sabemos es prioritario y con seguridad enriquecerá el camino para el fortalecimiento de la salud en clave de formación integral de todos los que hacemos parte de la comunidad educativa javeriana y en general de todas las personas que puedan acceder al evento. Antes de dar inicio a las intervenciones, me permitiré explicar la metodología. La conversación la realizaremos a través de unas preguntas orientadoras que los invitados irán respondiendo con el fin de poder generar el espacio y la conversación. Voy a presentarles a nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña el doctor Javier Aulí Carrasco, médico psiquiatra especializado en niños y adolescentes, profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, director de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario San Ignacio y psiquiatra en UCI. El doctor Aulí también es psicoanalista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. También nos acompaña el día de hoy el doctor Eduardo Díaz Amado, médico y filósofo, director del Instituto de Bioética, Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. También nos acompaña la doctora Carolina Velázquez Restrepo, psicóloga clínica y social, coordinadora de la línea de salud del Centro de Asesoría Psicológica y Salud de la Universidad Javeriana. En ese orden vamos a dar inicio a nuestro espacio de conversación, para lo cual voy a dar la primera pregunta. ¿Cuál es el mayor reto que estamos viviendo actualmente como país? ¿Cuál es el mayor reto que estamos viviendo como colombianos y como universidad en términos de salud mental actualmente? Voy a permitirle darle primero la palabra al doctor Aulí, después al doctor Eduardo y por último a la doctora Carolina. Bueno, buenas tardes para todos. Carolina, te van a dejar de último porque eres la más importante. Yo creo que esto pues amerita una charla larga y prolongada. A mí me parece que es un tema sensible, es un tema difícil, es un tema importante. Tal vez simplemente quiero señalar que de alguna manera esto nos ha puesto a prueba a todos y nos ha mostrado que nuestro trabajo es vital y que esto que eh, requiere no solamente aquellos que están y participan en el campus universitario o así sea virtualmente en la universidad, sino que como sociedad y como miembros de esta comunidad, pues nos hemos dado cuenta que el riesgo en términos de salud mental es real. Los que trabajamos en esta área, en hospital y en urgencias, entendemos lo que esto ha significado, porque pues digamos que con esta situación de la pandemia ustedes podrán entender que inicialmente con ese temor gigante con el que comenzó toda esta carrera de este año y un poquito más, eh, y con el miedo que la gente experimentaba, pues digamos que los servicios en los hospitales se fueron quedando solos. Hubo una época donde a urgencias no llegaban pacientes, en cirugía no llegaban pacientes, etcétera. Tal vez el único paciente, el único servicio que empezó a aumentar su volumen, que ya era suficientemente alto, era el de salud mental. Y esto pues nos da un indicador de lo que esto significa. Pero pues simplemente manifestando eso, pues yo les doy la palabra a ustedes para que tengamos esta conversación. Yo creo que lo más bonito del día de hoy es que precisamente sea eso, una conversación.
Gracias, doctora Ulis, por esta reflexión. Doctor Eduardo, ¿cuál es su opinión respecto a esta pregunta? Bueno, quizás para ponerle entonces el punto desde el ángulo que implica, en el caso mío, estar en el ámbito de la bioética y la filosofía, además de la medicina, pues quizás quisiera decir que lo primero tendría que ser preguntarnos cómo es que estamos usando esa expresión salud mental, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Creo que habría muchas definiciones, ¿no? Nada más difícil que acordar además un concepto de salud, solamente para no ponerle mental, nada más difícil que eso, de acordar un concepto que todos aceptáramos de lo que es salud. Hay, por ejemplo, un concepto médico, un concepto claramente establecido en el mundo médico de lo que es salud y de lo que es salud mental. Pero más allá de eso, ¿qué podríamos decir? Es un poco lo que quisiera poner para nuestra conversación, ¿no? Creo que el concepto médico en todo caso implica, digamos, si uno separa en el concepto de salud mental desde el punto de vista médico, pues de alguna forma creo está aceptando un cierto dualismo, ¿no? Esto de mente-cuerpo, ¿no? Hay una salud corporal, una salud del cuerpo físico, material y una salud de la mente. Y entonces quisiera proponer también para nuestra conversación que quizás eso que llamamos salud mental se refiera como a una manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, en un sentido amplio, no sé si decir filosófico, porque también incluso en el mundo de la filosofía habrá diferentes perspectivas de esto, pero para nuestra conversación quisiera proponer como que salud mental se refiere a esa forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Es un concepto, digamos, relacional, ¿no? Y yo creo que todo eso que denominamos angustia, depresión, locura, pues se refiere a algo que está pasando en esa relación con uno mismo y con los demás, ¿no? Entonces creo que se trata de un estar en el mundo, de un ser en el mundo, de una manera fluida, en esa interacción con uno mismo y con los demás, ¿no? Creo que a eso se refiere en ese caso salud mental, que es una propuesta que encontramos ya en filosofías orientales, por ejemplo, como el confucianismo o el taoísmo, por nombrar algunas, ¿no? Incluso en nuestras culturas precolombinas hay toda una idea de estar saludable implica ese equilibrio con el medio ambiente y con los demás, ¿no? Incluso en nuestra propia escuela médica alopática occidental, la escuela hipocrática hace 2500 años hablaba de la salud como un equilibrio entre los humores, ¿no? Era la idea del equilibrio. Entonces yo creo que de eso creo que estamos hablando, de un cierto equilibrio, y quizás la pregunta entonces apunta a cómo es que esta situación ha alterado ese equilibrio. Diría eso. Gracias, doctor Eduardo, por esta reflexión, especialmente por la invitación que nos hace de poder reconocer entonces cuál es esta comprensión que estamos teniendo de salud mental. Muchas gracias. Doctora Carolina. Bueno, muchas gracias. En esta misma línea que planteaba Eduardo, pues creo que uno de los principales retos que tenemos en nuestro país y en general como sociedad es poder ampliar la comprensión de lo que es salud mental, porque precisamente tener como una comprensión limitada, sesgada de lo que es salud mental, creo que pues nos ha traído muchas dificultades, empezando con el no permitirnos hablar de ella, ¿no? Como verla como algo que ha estado oculto frente a lo que tenemos prejuicios, estigmas. Entonces creo que precisamente uno de los grandes retos es poder preguntarnos esto de, bueno, salud mental, ¿qué implica? ¿Está solo en el ámbito mental, como decía Eduardo, o implica otras dimensiones? Y claramente hay muchas formas y muchas comprensiones de lo que es salud mental. Sin embargo, pues bueno, ya podemos reconocerla como un tema que implica las emociones, las relaciones, como se mencionaba, también la manera como estamos en el mundo, cómo afrontamos las distintas situaciones y experiencias humanas, los recursos que tenemos para afrontarlo. Y eso es importante también porque nos permite verla más allá de lo que significa un trastorno,
¿no? De pronto muchas veces cuando tenemos el concepto de salud mental, de una vez lo asociamos solamente al tema de enfermedad mental y eso hace que sea difícil hablar de ello. Entonces creo que ese es uno de los grandes retos, poder también pensarnos la salud mental desde estas otras posibilidades de disfrutar la vida, de experimentarla a través de los sentidos vitales también, bueno, desde otros lugares que además no solo quedan en lo que entendemos, puede ser comúnmente como mente, sino todo lo que implica en las dimensiones humanas. Y creo que otro reto también con lo que planteaba Javier es pues que definitivamente es un tema prioritario. Creo que pues la pandemia nos lo ha puesto de frente, nos ha puesto de frente de hecho a hablar de salud en todos los sentidos. Y pues claramente la salud mental ha sido uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa pues de manera casi que obligatoria. Entonces creo que otro de los retos es poder precisamente dar un lugar de prioridad a esto y esto implica pasarlo por todos los niveles, o sea, priorizarlo a nivel estatal, a nivel de gobierno, a nivel familiar, a nivel social, personal, bueno, poder visibilizar la importancia de darle un lugar al cuidado precisamente de todos estos aspectos que involucran lo que es la salud mental y poder encontrar herramientas, encontrar recursos para poder pues generar estrategias de prevención, pero también de cuidado, también de mitigación, porque si bien es cierto que hay un espectro entre el bienestar y el trastorno, pues también hay que darle un lugar al abordaje de los trastornos, de las dificultades ya complejas en salud mental. O sea, es decir, hay que tener una mirada amplia frente a todo lo que implica y creo pues que ese es como el principal reto que tenemos, o sea, poder reconocerlo, poder visibilizarlo y poderlo instalarlo tanto en las conversaciones como en las acciones desde los distintos niveles pues que involucra lo que es la salud mental. Gracias, doctora Carolina. Entonces hay una coincidencia, ¿no?, entre los tres y es la importancia de ver como reto el poder despatologizar, ¿no?, la salud mental, ¿sí?, el distanciarla de que es de esa comprensión de que solamente se relaciona con algo patológico y que también tiene que ver con el bienestar, con el cuidado, ¿sí?, y analizarla también desde diferentes niveles, para que así pueda entonces entenderse y sobre todo colocarla en el lugar que corresponde, ¿no?, igual de importante que otros aspectos de la salud del ser humano. Bueno, en esta línea, sí, como teniendo en cuenta lo que ya la conversación que se está generando, ¿cuál sería la invitación, sí, que cada uno de ustedes, desde su campo de experticia, desde sus conocimientos, desde sus experiencias, cuál sería esa invitación que harían, ¿no?, para el cuidado de la salud mental en la realidad que estamos viviendo actualmente, esa realidad inesperada, pero en la cual ya llevamos más de un año? ¿Sí? ¿Cuál es esa invitación que desde su campo harían para el cuidado de la salud mental de los colombianos? Me voy a permitir darle la palabra primero al doctor Eduardo, después a la doctora Carolina y finalmente al doctor Aulí. Bueno, gracias, Angélica. Para responderte quisiera un poco complementar lo que dije antes. Creo que en esa perspectiva que yo planteaba, pensando en el mayor reto que tenemos actualmente frente a la salud mental, pues tiene que ver entonces con el hecho de que si la salud mental se refiere a un tipo de relación que yo puedo establecer conmigo mismo y con los demás, pues creo que el mayor reto significa entonces cómo estamos pensando esa relación. Y me parece que en todo caso, ya antes de la pandemia veníamos con una deuda en ese sentido. Un poquito por lo que ya has dicho tú y también lo dijo Carolina, ¿no? Yo no creo que salud mental sea equivalente a normalidad en el sentido médico, ¿no? Tenemos unos estándares, unos patrones de un funcionamiento mental que aceptamos como normales. Y en ese sentido también tenemos unas maneras de entender lo que sería lo patológico, la enfermedad mental, que existe, claro que sí.
pero yo no creo que toda alteración o todo reto a la salud mental sea enfermedad. Y por lo tanto, la manera de abordar los retos a la salud mental no son necesariamente y siempre de tipo médico. Habrá que considerar cuándo es necesario hacerlo. Pero si uno lo mira en principio desde el punto de vista general, lo que estamos diciendo aquí es, bueno, ¿cuáles son los retos frente a la salud mental en esta situación? Yo diría entonces, pues primero es darnos cuenta de este asunto, del asunto de cómo es que estamos pensando la salud mental. Primer punto, o sea, la pregunta tiene que surgir. Segundo, creo que en preguntarnos eso, digamos, es ver cómo también se banaliza este asunto, ¿no? Si uno anda en las redes, si uno mira televisión y mira revistas, pues hay una cantidad de tips que parecieran como de New Age, como de escúchate al espejo, quizás sea bueno, ¿no? Pero hay una banalización del asunto, ¿no? Que tiene que ver con nuestra sociedad consumista, con la industria de estemos todos felices. Entonces, ahí tenemos que atender un poco a eso. No quiero decir que entonces tengamos que ser serios y solemnes para hablar de salud mental, sino que mi propuesta es, bueno, creo que con esta situación hay que preguntarnos si yo estoy con ansiedad, si estoy con miedo, si tengo culpa, porque además esta situación sembró una cosa que no solamente es que la gente se aisló y esto trajo problemas para los niños y para las familias, y entonces descubrimos que no nos aguantamos unos a otros cuando estamos viviendo ahora aquí en el mismo techo durante un buen tiempo, como en los realities de televisión, la gente descubrió que no se aguanta, en fin, muchas cosas salieron a flote. No solo eso, sino que además ahora nos cargan con la responsabilidad, ¿no? De que es tu culpa. Esas son las propagandas que hay. Todo lo que pase de aumento de los contagios es tu culpa, ¿sí? Cuando tenemos una situación en la cual quizás, por más que seamos muy preventivos y juiciosos con las normas, con no estar en fiestas clandestinas, con mantener la distancia, bueno, a veces pasa que ocurren los contagios, pero fíjense que un problema grande que no se está viendo bien es la culpa que está teniendo la gente, una culpa incluso previa al hecho mismo. O sea, cualquier cosa que pase es mi culpa y ese es un asunto que creo que hay que tratarlo, ¿no? Y finalmente, yo pienso que entonces en esta situación lo que hay que hacer es promover también la idea de que en medio de esta urgencia que tenemos de responder ante estos retos que se presentan, se debería abrir una ventanita, un camino para pensar lo que, lo voy a decir así, no sé qué tan chocante sea, pero es pensar que la salud es mi responsabilidad en ese sentido, sí lo creo. Hay un famoso escrito de Kant, el filósofo, que se llama Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y en esa pequeña obra, Kant dice algo así como lo siguiente, como qué rico tener gente que se ocupe de mí, ¿no? Qué rico tener un cura que se ocupe de mi alma, qué rico tener un médico que se ocupe de mi cuerpo. Delicioso ser uno así, alguien infantil que espera que otros le den la cucharadita. Creo que esa obra que es de la ilustración nos lleva a pensar hoy, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad frente a mi vida, frente a la manera como estoy viviendo? ¿Cuál es mi responsabilidad frente a mis emociones, mis sentimientos? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Porque soy yo el que tengo que responsabilizarse de mi vida, ¿no? Ahora en un sentido general, ¿no? Quizás eso sea muy problemático para muchas personas. Entonces yo creo que en esta situación vale la pena también, además de contener la pandemia, además de las medidas necesarias para atender a las personas que pueden estar en una situación muy difícil y que requieren atención médica, etcétera, creo que también la sociedad puede abrir la puerta para decir, bueno, llegó el momento de pensar cuál es mi posición frente a la muerte. ¿Cuál es mi posición frente a la enfermedad? Porque vivimos en una sociedad que ha escondido eso en el baúl, allá de los recuerdos. O sea, nos acordamos ahora que nos morimos, nos acordamos ahora que nos enfermamos, nos acordamos ahora que podemos contagiarnos unos a otros, que somos responsables unos frente a otros. Entonces yo sí creo que es un buen momento también para, al tiempo de lo urgente, poner lo importante. Y es que tenemos que crear una sociedad de gente que es capaz de responsabilizarse de sí misma y de sus acciones frente a los demás. Y cuando digo responsabilizarse de sí misma, también es responsabilizarse de sus emociones, de lo que está cultivando, de sus tristezas, de sus dolores y de sus alegrías. Doctor Eduardo, muchas gracias. Creo que introduce un tema importante, ¿no? Una comprensión bastante importante y es el de la responsabilidad, ¿sí? Como
Lo importante es que cada uno también a nivel individual pueda preguntarse por su parte en medio de esta situación, ¿no? ¿Cómo puedo yo también responsabilizarme no solamente de mi salud física, sino también de mi salud mental? Y de esa manera, ¿cómo también impacto, ¿no?, al otro a través de esa responsabilidad o ese paso de conciencia, ¿no?, que creo que también es un nivel desde lo cual podemos verlo. Muchas gracias. Doctora Carolina, ¿cuál es la invitación que usted haría desde su campo como psicóloga clínica y social para el cuidado de la salud mental? Bueno, en la misma línea en la que hemos venido conversando, pues de que uno de los retos es poder precisamente darle un lugar a este tema, priorizarlo, pero también tener una comprensión amplia del mismo, pues definitivamente la invitación es a poder tener espacios tanto en lo personal como en lo social, como en lo público, en lo privado, bueno, desde las distintas instancias para conversar sobre ello. Y para poder identificar qué necesitamos hacer precisamente para cuidar de nuestra salud mental. Como hablábamos, la salud mental abarca distintas dimensiones. Una de ellas, como lo mencionaba Eduardo, es poder reconocer nuestras emociones, poderles dar un lugar. Y eso lo hemos visto pues de manera importante en la pandemia, pues que nos ha visibilizado todas estas situaciones. Y para eso es importante poder reconocernos también desde nuestra vulnerabilidad. Bien lo mencionaba Eduardo, también estamos en una sociedad que está promoviendo todo este boom de ser activo, de ser productivo, de responder, de además de estar feliz, de además de ser exitoso. Bueno, en fin, unos cánones además altísimos de expectativas de lo que debemos ser. Y pareciera que hay detrás también una negación pues de este otro lado humano también tan importante que es la fragilidad, la vulnerabilidad y que en la medida en que no le damos un lugar de reconocimiento a ello, pues no nos permitimos tampoco expresar estas emociones que también han sido catalogadas como, pues como negativas o que no queremos mostrarlas, dándole como un lugar de privilegio a otras que son también, pues, por supuesto, importantes. Pero que es importante también darle un lugar y que definitivamente la pandemia con todo esto pues afloró, ¿no? Emociones como el miedo, como la angustia, como la ansiedad también, la frustración, ¿no? Entonces creo que eso ha aparecido y negarlo también o pelearnos con eso pues lo que hace es que se incrementen. Entonces es podernos reconocer desde allí, poder reconocer que es humano también sentir estas emociones, son importantes también darles un lugar. Eso nos permite cuidar de nosotros y también cuidar de los otros, ¿no? También reconocer al otro como ese humano, aquí tomando pues esta dimensión relacional de la salud mental, que es otro de esos aspectos importantes en esta invitación y es a cuidarnos a nosotros mismos, pero a cuidarnos no solo también desde la prevención, ¿no? O desde ver al otro como enemigo, sino por el contrario, poder solidarizarnos, poder reconocer la importancia de preguntarnos cómo está el otro, como hablábamos y salía este tema importante de la responsabilidad, pues la responsabilidad conmigo y también de lo que con el otro, de mis acciones, pero digamos que en un lenguaje y en un lugar de empatía, de cuidado, de acercamiento, más que de miedo, porque creo que eso es lo que también no sé si ha traído la pandemia o ha visibilizado, porque creo que la pandemia nos ha demostrado así como crudamente dinámicas que ya veníamos teniendo instaladas, ¿no? Así como también ha permitido visibilizar recursos, tanto a nivel personal como social, muy interesantes, pero creo que nos pone esta pregunta por esas dinámicas también de relación, esas dinámicas preponderantes en la sociedad y que tanto pues realmente nos están ayudando a construir pues una vida con sentido, una vida
armónica en pro de la salud mental o qué tanto finalmente terminan es afectándonos. Entonces creo que la invitación es a podernos hacer estas preguntas, a poder identificar cómo cuidarnos, respetando también nuestros ritmos. Ahorita pensaba que pensando en este evento, que al comienzo de la pandemia, cuando salimos a cuarentena, hubo todo un boom también bueno, vamos a tener un montón de tiempo libre, no sé de dónde salió eso, pero salió de tiempo libre para hacer mil cosas, y se elevaron mucho los niveles también de ansiedad porque no había podido hacer toda la cantidad de cosas que iba a poder hacer en pandemia. Entonces, de nuevo, ¿no? Montándonos ahí en unas lógicas y en unas expectativas que la pregunta es qué tanto nos cuidan o qué tanto nos ponen también en angustia y preocupación. Entonces, como que la invitación es a reconocer esta manera, como decía Eduardo, de relacionarnos con nosotros, con el mundo, y mirar cuáles son esas que nos permiten, pues, finalmente el cuidado. También pensaba algo que conectaba, y es, bueno, Víctor Frank, que es el creador de la logoterapia, mencionaba algo que es la tríada trágica, que son como unos elementos de la existencia humana, y la pandemia nos puso de frente con ellos, ¿no? Que es la culpa, la muerte y el sufrimiento. Y pues Eduardo bien mencionaba este tema de la culpa, cómo pues está tan fuerte, ¿no? Que esto de poder cuidar al otro se termina en una angustia de lo enfermé, lo contagié, bueno, donde claro, es importante tener clara la responsabilidad que tenemos con los otros a nivel de comunidad, pero sin irnos a este extremo que está también sonando muchísimo. Entonces, claro, esta triada la hemos visto de frente, ¿no? La muerte, pues, por supuesto, relacionada con lo que implica el COVID, el sufrimiento, no solo por el COVID como tal, sino por las condiciones también sociales, económicas, políticas que también se han exacerbado con el tema. Entonces, la invitación es a poder mirar cómo esto nos ha impactado, pero no necesariamente desde un lugar o desde una mirada pesimista, sí muy realista, pero también con la posibilidad de cuestionarnos como, bueno, ¿y cuál va a ser mi lugar frente a esto? Desde esta misma postura de Víctor Frank, cuando menciona esta triada, pues su apuesta es por reconocer pues que siempre en la existencia humana está la posibilidad de encontrar sentidos, aún en medio de estas situaciones límite, como él lo menciona. Entonces es esta pregunta de, bueno, ¿cómo renovamos nuestros sentidos de vida? ¿Cómo nos preguntamos a qué nos invita esto en nuestras relaciones? De nuevo, sin hacer una apología a que tenemos que salir abanderados y obligada o forzadamente, pero sí podernos hacer este tipo de preguntas de cómo podemos aprender, crecer o resignificar o replantearnos nuestra existencia humana y nuestra existencia con otros, pues a partir de esta situación vivida, pues para mejorar finalmente, para mejorar en nuestras relaciones, para crecer, pues de manera como más armónica, como lo decía. Gracias, doctora Carolina. Muchas gracias por esta reflexión, sí, sobre todo la invitación que nos hace, ¿no? A las personas que pueden estar también en estos momentos viendo el evento, y es, bueno, cómo resignificar de alguna forma, ¿no? Desde un lado más tranquilo y cuidadoso la situación, cómo poder darle un giro para lo sano y para el cuidado individual y también el cuidado, pues, del otro, de ese que tenemos cercano. Muchas gracias. Doctora Ulí. Bueno, yo quisiera plantear un par de cosas. Tal vez uno no necesita ser políticamente correcto para decir las cosas. Y me parece que en ese sentido muchas veces es necesario poner el dedo en la llaga y mostrar dónde está el elemento que puede llegar a ser incómodo o puede llegar a ser
un obstáculo para lo que nosotros pretendemos como vivir en una ciudad, en una sociedad mucho más armónica. Por eso incluso me atrevo a decirles, no nos extendamos tanto, porque si no, no vamos a tener un diálogo, sino vamos a tener un poco de monólogos. Entonces, voy a tratar de ser muy breve yo, precisamente para invitarlos exactamente a eso. Les dije que quería decir un par de cosas con relación a la invitación. Esta sería probablemente la primera, que yo creo que sí hay algunas cosas que son muy puntuales para mí que yo quisiera señalar con relación a la visión de la salud mental y realmente lo que estamos viviendo y probablemente lo que estamos viendo también dentro de este contexto. Lo segundo es que yo creo que tenemos que tener una participación mucho más activa. Realmente nuestra participación, el doctor Eduardo, que está ya prácticamente para convertirse en psicoanalista ya dentro de muy corto tiempo, nosotros tenemos que salir del consultorio y nosotros tenemos que tener una propuesta mucho más social y la propuesta tiene que estar en manos nuestras porque está quedando en manos de muchas otras personas que no tienen ni la experiencia, ni el entrenamiento, ni la formación para estar capacitados para hacer un trabajo que corresponda a algo, digamos, que mucho más sensato. Yo les diría que, pues, que desde esta visión de lo normal versus lo patológico, tampoco le tenemos que tener miedo a la patología, porque digamos que sentía un poco que en lo que ustedes estaban mencionando, como que había que tratar de no patologizar absolutamente todo, cuando realmente lo que estamos viendo es un incremento precisamente en la patología y no le vamos a tener miedo. O sea, porque es que un poco como decir, no, todos estos sentimientos son normales y el duelo es normal, eso es cierto en un porcentaje, pero también es cierto que nosotros estamos viendo que las situaciones se están desbordando de una forma particular. Y digamos que si uno lo piensa desde el punto de vista histórico, a ver, los manicomios no quedaban en las ciudades, quedaban por fuera, porque lo que había que tenerlo lejos. Las personas que usualmente han rechazado la salud mental generalmente convivían en su propia casa con patología mental, ya sea propia o de alguna persona muy cercana, amada, y por eso rechazaban totalmente el tema de la salud mental. ¿Dónde creen que estaban construidas cuando las unidades se empezaron a construir dentro de la ciudad y cuando éstas empezaron a tener una participación mucho más activa en los hospitales? ¿Dónde quedaban? En los sótanos, en rejas, bien lejos, digamos que de los otros servicios. ¿Dónde creen ustedes que está la unidad de salud mental del Hospital San Ignacio? Encima de la caldera. Ahí está. Entonces yo creo que no, es nuestra... ¿Dónde está caliente, profe? Es que es precisamente en este momento nuestra labor hacer que esto funcione. Y yo se los digo, me parece a mí que ha sido para mí una satisfacción trabajar en la universidad que trabajo, y yo me quito el sombrero con lo que ha hecho la Universidad Javeriana. Miren que hay cosas que no son gratuitas. ¿Cuál va a ser el primer centro de vacunación en Bogotá? El de la Universidad Javeriana. Más o menos el hospital está próximo a cumplir 80 años de existencia. Esta es una facultad muy importante de medicina. Y fíjense, todos los años que se tomó este proceso para que tuviéramos un decano psiquiatra y psicoanalista. Es decir, casi nos llevamos un siglo. Eso quiere decir que tenemos una opción de empezar a cambiar las cosas y empezar a verlas desde un ángulo y desde un punto de vista muy diferente. Y por eso digamos que la Javeriana ha sido muy activa en esto. El estudio, digamos que más amplio y digamos que más generoso en la búsqueda de cuál era el problema de salud mental en este país, pues lo hizo precisamente la Javeriana bajo la dirección de Carlos Gómez, decano ahorita de la facultad, y en el 2015 se hizo el Estudio Nacional de Salud Mental, y esto nos ha mostrado la fragilidad de sociedad en la que vivimos, y nos ha mostrado la cantidad de problemas que tenemos, y por eso les digo, vale la pena señalar que
tenemos una sociedad enredada, tenemos una sociedad injusta, tenemos una sociedad desorganizada. La mayoría de países empezó vacunación ya hace por lo menos un mes. Nosotros todavía no tenemos mucha claridad. Pareciera ser que sí, pero al final uno dice, esto todavía no está organizado. Entonces yo sí creo que es importante y es necesario que de alguna manera toquemos esas puertas de manera más directa, porque yo creo que tenemos que tener una acción mucho más participativa. Muchas gracias, doctora Ulí, por su intervención y en línea con la invitación que nos hace, ¿no? Voy a hacer la tercera pregunta, ¿no? Y que es mucho más cercana a nosotros también como universidad. Y es cómo desde las unidades y dependencias, sí, de nuestra universidad, podemos favorecer el cuidado de la salud mental con nuestros estudiantes, con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo podríamos favorecer, cómo podríamos realmente impactar el cuidado de la salud mental? Le doy primero la palabra a la doctora Carolina, después al doctor Javier Aulí y por último al doctor Eduardo. Bueno, muchas gracias, Angie. Y ahí un poco como tomando la invitación del doctor Aulí, pues sí, creo que pues luego de hacer un barrido por esta pregunta, que podamos conversar, porque hay muchas cosas que creo que nos van como interpelando, entonces me parece muy interesante y creo que con esta, pues que apela al tema pues de nuestra universidad puntualmente, pues definitivamente creo que es importante reconocer que es un tema que nos concierne a todos, ¿no? Pareciera algo que se tendría que dar por hecho, pero pues definitivamente no, ¿no? Y bien lo mencionaba también el doctor Aulí, ¿no? Pues en la historia este tema ha sido puesto afuera, ¿no? Como otros. El tema de la salud y de la enfermedad mental, pues está en otros y entre más lejos y entre menos lo viéramos, pues de alguna manera como sociedad aparentemente quedábamos más tranquilos, ¿no? Pero creo que, y como lo hemos dicho desde el principio de este encuentro de hoy, pues definitivamente hay que verlo, hay que reconocerlo en sus dimensiones y reconocer que finalmente todos estamos abocados a ello, ¿no? Creo que en los muchos momentos de la historia que hemos pasado con este tema, pues uno de ellos ha sido que el tema se puso como en los expertos, ¿no? Si alguien presentaba alguna dificultad, pues nada, en el experto y por supuesto, afortunadamente, pues también es así, pues porque requiere un abordaje responsable, un abordaje científico, un abordaje ético también, por supuesto. Pero eso no quiere decir que la salud mental solo sea de algunos, ¿no? De los que tienen alguna dificultad con ello o de los que se especializaron en su abordaje, sino que realmente es un tema en el que todos debemos preguntarnos. Creo que las experiencias de la vida nos lo han puesto de frente, de bueno, yo qué voy a hacer frente desde el rol que tengo, y desde allí, desde este sentido de corresponsabilidad, pues podernos preguntar desde esos distintos lugares y roles, yo cómo puedo acompañar también a otro, por ejemplo, ¿no? Y desde aquí pues cobra sentido varios escenarios que han empezado a surgir de, no sé, nombre, por ejemplo, primeros auxilios emocionales, de cómo yo como humano puedo identificar unas herramientas también responsables y cuidadosas para acompañar al otro, con los alcances y límites, por supuesto, que me da mi rol o el lugar que pueda tener o el tipo de relación que tenga con la persona, pero que sí podemos todos preguntarnos y acompañar este tema también hablábamos desde la empatía, desde la escucha, desde el poder identificar cómo yo puedo contener o cómo puedo orientar a otro a buscar o a mí mismo a buscar la ayuda que requiero. Entonces creo que en la medida en que todos como comunidad
aportamos, nos reconocemos dentro de este lugar y dentro de la importancia para aportar este tema, podemos seguir fortaleciendo este tejido, finalmente, que somos como universidad, y abordar el tema entre todos. Gracias, doctora Carolina. Definitivamente esa reflexión es importante porque, claro, nos sitúa en el lugar de que todos podemos hacer algo, ¿sí? Como comunidad javeriana y como miembros de la comunidad javeriana, que no es un tema que debe estar sectorizado o que le concierne solo a algunos, sino que todos en nuestro rol podemos aportar, ¿sí? Para el cuidado de la salud mental dentro de la comunidad. Le doy la palabra al doctor Javier Aulí. Angélica, muchas gracias. Voy a decir un par de cosas rápidas. La primera es que creo que la comunicación va a ser fundamental en esta época. Creo que el tener conciencia de las personas que están con uno y trabajan alrededor de uno necesitan espacios muy claros y tienen que ser escuchados. Y creo yo que esto, digamos que ha permitido fortalecer el trabajo multidisciplinario y el trabajo multiequipos y hacer un trabajo coordinado con otras áreas. Eso, digamos que ha enriquecido pues muchísimo de la experiencia que veníamos, digamos que acumulando durante estos últimos años, pero yo creo que esto ha acelerado un poco este proceso. Por otro lado, creo yo que, digamos que la universidad ha tenido una actitud de clara conciencia de cuál es su función y cuál es su obligación con relación a la salud mental. Y yo creo que ha habido programas desde el CAPS hasta el mismo hospital destinados precisamente a cuidar la salud de las personas que hacen miembro de esta comunidad. Y pues obviamente también con el interés de poderlo abrir a la comunidad, a la población en general. Yo creo que en este sentido, pues el hospital y la facultad y la vicerrectoría pensaron que definitivamente tenemos que hacer un trabajo en salud mental inmediata, y eso se solicitó, e incluso se solicitó cuando nosotros mismos ya lo estábamos pensando. Por eso se crearon grupos de escucha, por eso se hicieron grupos de intervención, especialmente, digamos que originalmente con las personas que tenían trabajos mucho más sensibles, es decir, las personas que estaban en primera línea, urgenciólogos, internistas, intensivistas, y pues se logró hacer un trabajo durante muchos meses acompañándolos semanalmente, a veces grupalmente y muchas veces de forma individual, pero digamos que sí fue un deseo genuino de la universidad, de que nuestra responsabilidad es cuidarnos, pero cuidarnos entre todos. Es decir, me cuido y te cuido. Y yo creo que eso, digamos que ha sido probablemente la política más visible, y yo podría decir que uno se da cuenta de la verdadera gestión humana en los departamentos de gestión que tiene esta universidad y que tiene este hospital, porque uno se da cuenta de la presencia tan clara y la importancia que tiene esto, pues realmente, pues a nivel ya de toda una comunidad. Muchas gracias, doctora Aulí. Sin duda sí, de hecho estaba pensando también en el eslogan que hemos visto en varios lugares, ¿no? De nuestra universidad. En la Javeriana nos cuidamos entre todos, todos nos cuidamos, ¿no? La importancia de que es algo que debemos asumir desde todos los lugares. Doctor Eduardo. Gracias, Angélica. Quisiera empezar por lo que dijo el doctor Aulí. Creo que el doctor Aulí puso no solo el dedo en la llaga, sino en varias llagas, me parece. La primera es la que él dijo claramente, ¿no? No hay que tenerle miedo tampoco al tema de la enfermedad mental, ¿no? De lo que hemos hablado, por lo menos de mi parte, pues no ha implicado eso, y me sumo a lo que dice el doctor Aulí. Creo que la enfermedad mental existe y por el contrario ha estado subdiagnosticada, digámoslo así, ha estado subregistrada. No tenemos realmente, digamos, unas políticas fuertes en ese sentido, y eso hay que decirlo. Obviamente en esta situación eso salió a relucir con más fuerza. Lo segundo, que el doctor Aulí habla de
la historia un poco de la psiquiatría, los manicomios fuera de la ciudad, el tema de salud mental, o la unidad de salud mental en el sótano, debajo de la escalera, encima de la caldera. Pues ¿eso qué significa? Eso es expresión del lugar donde la salud mental está en la sociedad, ¿no? Y no solo en la sociedad, sino en el propio mundo biomédico, donde es, digamos, una cenicienta. Creo que ese es, si interpreto bien al doctor Aubry, ese es el mensaje. Y tenemos que repensar ese lugar. No se trata de cuál es más importante que qué, si la ortopedia o la cardiología es más importante que psiquiatría. Se trata de entender que, al contrario, no hay más importante que, sino que todas son importantes. Es tan importante que mi hueso sane bien o que mi corazón esté bien como que mi mente, mi psique, ¿cierto?, esté bien. Entonces no tendríamos por qué aceptar en ninguna de las especialidades una especie de segunda categoría. Pero ese, digamos, es, creo, un punto importante que el doctor Aubry lo pone ahí, ¿no? Lo tercero, la historia de nuestra universidad, ¿no? Entonces, el doctor Aubry hace énfasis en esto de qué ha pasado, cómo hemos actuado, cómo nuestra universidad ha tenido unas apuestas importantes. Sé que el Hospital San Ignacio, por ejemplo, ha tenido, y creo que es porque tenemos un decano como el doctor Aubry, que es psiquiatra y psicoanalista, preocupado por esto. Ha habido un acompañamiento a las personas que están más, como dice él, en los trabajos más riesgosos y sensibles. Entonces, es un reconocimiento en ese sentido. Pero ahí hago el puente a otro punto donde el doctor Aubry pone el dedo en la llaga. Y es que él dijo, somos una sociedad desorganizada, desordenada, ¿no? Injusta. No tenemos un programa de vacunación listo como en otros países. Y yo creo que eso es otro dedo en la llaga. Y es quizás poner el asunto en que la salud mental no es un asunto de solo neuronas, no es un asunto solamente de algo que pasa en mi mente y de lo cual yo soy responsable y voy al psiquiatra, sino que también es un asunto que tiene que ver con la estructura social, por supuesto. Porque si una sociedad es violenta, es opresora, es injusta, ¿cómo pretendemos que la gente tenga una salud mental adecuada, que sea feliz, que esté equilibrada, que viva bien? Eso es algo imposible. Ya Aristóteles lo dijo de una forma que yo lo voy a resumir quizás de manera muy ramplona. Él lo dijo de esta manera, como no es posible ser bueno en la sociedad injusta, ¿no? Entonces necesitamos una sociedad que también piense en la salud mental. Ahí sí apelo al más allá de lo médico. Es en el sentido en que la salud mental es también reflejo de la estructura social. Y eso es lo que está clarísimo en esta situación, absolutamente clarísimo. O sea, tendría que ser uno muy ciego para no verlo. Y cuando yo hablaba de proponer una idea de salud mental como algo relacional, de relación conmigo mismo y con los demás, pues quiero ponerle ahora unas palabras que son quizás de la filosofía. Esa relación conmigo mismo y con los demás se llama ética y se llama política, básicamente. Y en ese sentido, ética, política y medicina están muy cerquita, muy cerquita. En el mundo griego antiguo estaban muy cerquita, porque la ética trata de qué, de cómo es que hay que vivir, básicamente. Lo que pasa es que tenemos una idea un poco obtusa, miope y reduccionista de la ética, como los códigos, que además nadie le importa los códigos a los profesionales. Entonces digo que tenemos que pensar la ética de otra manera. La ética es la pregunta sobre cómo es que voy a vivir, ¿no? Ahora también Carolina hablaba de Viktor Frankl. Hay que pensar también cuál es el sentido de mi vida, para dónde voy, de dónde vengo. Eso se llama ética. Y el tema de la sociedad se llama política. ¿Cómo estamos organizados? ¿Cómo es que estamos nosotros teniendo presentes las necesidades de las personas? En esta situación, digamos, hemos visto, por ejemplo, cómo hay gente que es incapaz de autogobernarse. Yo hablaba de Kant, ¿no? Hay gente que es capaz de autolegislarse, ¿no? Como que si uno no pone una cerca como el corral para el ganado, la gente sale disparada a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces estamos hablando de personas incapaces de autorregularse, de autolegislarse, de pensar sus acciones. Y estoy hablando de muchas de esas personas que a lo largo del último año hemos visto en la televisión que no han dicho ya se levantó la cuarentena cuando ya están comprando 1000 cosas, están en muchas fiestas, están haciendo todo lo contrario que se dijo, ¿no? Ese es un primer punto y eso se llama ética. Por lo tanto, necesitamos una sociedad que si quiere salud mental, debe apostarle a crear ciudadanos con capacidad ética. Y aquí ética, lo repito y lo recalco, se refiere a ciudadanos capaces de pensar, de autolegislarse, de tener esa habilidad, ¿no? Que no se tiene. Ahora, está el otro sector de personas que, por más que quieran autolegislarse y autogobernarse, es que no pueden estar allá encerrados porque tienen una condición de vida terriblemente frágil, que ante cualquier, digamos, lo voy a poner con esta metáfora, ¿qué pensaría uno de una casa que al pequeño viento que surja se cae? Ante el menor soplo de un viento, esa casa se cae. ¿Qué pensaría uno? Pues que está endeble, que tiene unos fundamentos y unas bases bastante débiles.
Entonces tenemos una sociedad donde las personas, muchas personas, no tienen unas condiciones de vida lo suficientemente adecuadas para que uno diga, mantente en la línea, sé cuidadoso contigo mismo, cuida a los demás, que son muy bonitos eslogans, pero que a muchas personas, pues carambas, les toca de otra manera. Creo que ese es un punto que toca con lo político. Y finalmente, el tema de nuestra universidad y la pregunta concreta que hacías, la tercera pregunta, Angélica. Yo creo que el tema de qué hacer en nuestra universidad, yo lo voy a responder de esta manera. Creo que nuestra universidad lo que tiene que hacer es ser eso, ser una universidad, ¿no? Nuestra universidad no es un campo de concentración, no es una industria, no es una fábrica, ¿sí? No es un corral. Nuestra universidad es una universidad. Y la universidad es una comunidad de personas que interactúan, que dinamizan, que comparten no solo opiniones e ideas juntos, sino que también comparten disensos, que enseña a las personas a eso, a discutir, a dialogar, a tener respeto por la idea del otro, a tener respeto por cómo el otro es diferente a mí. Eso es una universidad. Una universidad es un sitio donde uno piensa la sociedad, donde uno piensa cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, donde uno puede opinar sin temor a que lo critiquen de una manera irrespetuosa, donde uno puede proponer cosas. Eso es una universidad. Entonces, eso es lo que yo diría con respecto a lo que hay que hacer. Seamos eso, una universidad. No es que no lo hayamos sido, ¿no? Porque, como bien lo decía el doctor Aulí, Carolina y tú misma, Angélica, pues hemos tenido en esta situación en nuestra universidad un ejemplo de muchas cosas, que el doctor Aulí lo ponía como nos han premiado con que seamos un centro ahora de vacunación. Entonces, yo sí creo que tenemos cosas que nos hacen universidad. Entonces, más bien cambio la frase. Yo diría que tenemos que acentuar más el hecho de que somos una universidad. Una universidad sí es una comunidad que, como tú lo decías con el eslogan, se cuidan unos a otros. Y eso va a permitir o va a facilitar que la enfermedad mental, que los desbalances en la salud mental, como que no arraiguen tan fácilmente, no echen raíces tan fácilmente, porque es una comunidad que enseña a que la vida es dura, la vida es difícil, la vida tiene amistad, la vida tiene diferencias, la vida tiene problemas, la vida tiene retos, y aquí estamos todos tratando de entender. Recuerden cómo fue la primera parte de la pandemia. No sabíamos mucho de eso, no teníamos ni idea cómo vamos a hacer, todo el mundo se echaba alcohol por todas partes, nadie se tocaba nada, todo el mundo no quería tocar la chapa, la puerta, porque todos estábamos en esa situación. Estábamos aprendiendo. Bueno, en 2000 años de historia hemos aprendido a pensar, a dialogar, y hoy sabemos que para tener una salud mental adecuada necesitamos ser plenamente humanos y necesitamos una comunidad que nos apoye. Creo que eso sería lo que yo plantearía. Gracias, doctor Eduardo, por esta valiosa intervención. Sí, el vernos, sentirnos y ser comunidad javeriana, una comunidad en donde estemos de acuerdo, pero en donde también hayan discusiones, donde se movilice el debate, en donde las ideas diferentes también sean aceptadas, evaluadas, en donde nos conozcamos y nos reconozcamos, ¿no? Como seres humanos, como empleados, como estudiantes, como colaboradores, etcétera. Bueno, muchas gracias a los tres. Realmente valoramos mucho toda esta conversación, todas estas reflexiones. Agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra invitación desde el Centro de Asesoría Psicológica y Salud, y estamos seguros que esta conversación y todas las reflexiones que se han generado nos aportan elementos y comprensiones importantes, ¿no? Para poder abordar el tema de la salud mental desde diferentes perspectivas que enriquecen el abordaje y la comprensión del ser humano, sobre todo desde una mirada integral. Le agradecemos también a las personas que nos están viendo. Esperamos que esta conversación también tenga un impacto y genere reflexiones y movilizaciones desde lo individual, ¿no? Que ha sido también la invitación, el poder mirarme a mí mismo y cuál es mi rol, cuál es mi lugar en medio de esta situación que como humanidad estamos viviendo. Los esperamos. No se pierdan nuestro próximo tema, que trabajaremos el 18 de marzo a la misma hora. Salud, arte y cultura. Un tema también bastante interesante. Doctora Aulí, doctor Eduardo, doctora Carolina, muchas gracias por aceptar la invitación y nos seguimos viendo. Feliz tarde para todos. Bueno, muchas gracias, Angélica. No sé si el doctor Javier, el doctor Eduardo quieren decir algo final. Yo quedo con un deseo de seguir conversando
Realmente creo que hemos puesto varios temas que dan para muchos encuentros, entonces yo invitaría a seguirnos viendo porque todos esos dedos en las llagas que pusimos creo que ameritan seguirlos hablando porque surgen varios abordajes desde distintos niveles. Insisto que creo que eso es como lo más importante. Entonces, no sé si quieren compartirnos unas palabras de cierre. Dale, Eduardo. Bueno, ya me tocó, ¿no? Pues muchas gracias a ti, Carolina, a ti, Angélica, al doctor Auli también por compartir este espacio. Me parece que ha sido, como lo han dicho, una conversación que pone de presente cosas muy interesantes y muy importantes en este momento en la sociedad. Espero que quienes nos vean, nos escuchen, pues encuentren en este conversatorio algo que quizás les haga sentir mejor, algo que les inspire, alguna cosa, algo que los lleve a pensar en la situación actual de forma distinta, algo que les haga pensar en nuestra universidad y el potencial que tenemos, las cosas buenas que hacemos. Creo que eso para mí sería suficiente si se da en quienes nos están viendo y escuchando. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Carolina, Eduardo, Angélica, muchísimas gracias por esta invitación y para mí ha sido muy grato compartir con ustedes. Fíjense que en esta época en que lo virtual ha tomado una fortaleza y es una herramienta pues ya prácticamente común y muchas personas seguramente a pesar de que lleguemos a un retorno a una experiencia pasada de cómo funcionaban las cosas, muchos de los aspectos virtuales van a seguir o van a tomar incluso todavía mucho más fuerza. Pero cuando uno está bien acompañado, uno puede estar a distancia, pero sentirse con alguien más. Y eso es lo que yo he sentido, una grata compañía con todos ustedes, así que les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, esperamos que podamos tener un encuentro próximo. Sí, sí. Feliz Muchísimas tarde. gracias. Muchísimas gracias a todos.